Muy bien. Alexa, apaga José 1. Muy bien. Alexa, reproduce música gospel en Spotify. Spread the gospel in Spotify. Alexa, 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 reproduce música gospel en Spotify. Spread the gospel in Spotify.
Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Licenciada. Buenas noches, licenciada. Hoy vamos a ver un tema que es bastante sencillo y bastante corto. ¿De acuerdo? Pero antes de iniciar con el tema, quiero saber de este salón si están presentes Luis Carlos Riepel, José Eduardo Monterroso, María Magdalena, Sheila Stephanie, Jennifer Sabrina y Gustavo Bonilla. ¿Están presentes? Yo soy licenciada. Ok. Nadie más. Bueno, con ustedes creo que no tengo inconveniente porque ustedes ayer aceptaron no recuerdo si aceptó, pero bueno. Entonces a las personas que mencioné, eh, las mencioné solo para recordarles que el día de ayer les mandé un correo. Eh, el correo es referente al examen parcial extraordinario que se va a llevar el día de mañana, se va a llevar a cabo el día de mañana a las 7 de la noche. Nos autorizaron a hacerlo el día de mañana, único día, único horario. Entonces necesito por favor que se conecten a la reunión virtual que les mandé por correo, que se conecten a las 7. Yo voy a tratar de estar desde las 7 menos 10, algo así. Conéctense a las 7 para que le dé acceso. Y solo le voy a dar acceso a las personas que se conecten. Aunque usted haya solicitado el examen y se le haya autorizado, si no se conecta a la clase, a la reunión virtual, y no lo estoy viendo, bueno, no quiero decir que usted va a resolver su examen ahí, sino me refiero a que necesito que se conecte para poderle dar acceso al examen, ¿de acuerdo? Entonces, pues del correo que mandé ayer, pocas personas de las que mencioné aceptaron la invitación, y de los demás no sé si vieron el correo. Espero que estén en la clase, espero que estén escuchando, y la instrucción es conectarse a esa reunión virtual para que les dé acceso a su examen. Bueno, ¿tienen alguna duda en relación a eso? Y todos los demás ya tienen notas en Internotas, y me imagino que las van a ver. Entonces, si no hay algo que decir de parte de ustedes, vamos a iniciar la clase, y si no, igual me lo comentan más adelante. El tema del día de hoy es el proceso de creación de leyes en Guatemala. Este proceso de creación de ley en Guatemala está establecido en el está establecido en el decreto legislativo 6394. Que este documento por favor les sirva de referencia para ahondar en este tema. Decreto legislativo 6394, 63-94, quiere decir que fue el decreto número 63 del año de 1994. Ahí van a encontrar ustedes todo el detalle necesario para ahondar en este tema, en cómo se crea una ley en Guatemala. Y también está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, entre el artículo 176 y el 179. Entonces vamos a iniciar. Este proceso de creación de una ley en Guatemala es uno de los
muchos procesos o del conocimiento que debería ser de dominio público, que todos los ciudadanos deberíamos de tomarlo en consideración. Este tema es parte del tema de administración pública que se vio en el curso del INAP. El tema de administración pública que les da INAP no abarca esta parte, por eso nosotros estamos completando este tema, cómo se crea una ley en Guatemala. Y bueno, para verlo a detalle tenemos que contextualizarnos en función de lo siguiente. Primero, una ley, ¿qué es? Es una regla, es una norma y es una disposición emanada del Poder Legislativo. Es una ley, un decreto ley. ¿Y quién es el Poder Legislativo en Guatemala? Pues está principalmente representado a través del Congreso de la República de Guatemala. El segundo elemento o la segunda importante definición es la iniciativa de ley. La iniciativa de ley es el acto mediante el cual quienes tienen derecho a presentar una ley la someten a consideración del Congreso de la República. Y según la Constitución Política de la República de Guatemala, existen entes específicos que tienen esa potestad. Existen instituciones específicas que tienen la potestad de someter a consideración del Congreso, de solicitar que se conozca un proyecto de ley, sea cual sea el tema. Y que obviamente sea de interés nacional, que sea de interés popular. Con popular me refiero a que beneficie a la mayoría. Finalmente, estas dos últimas palabras, el veto y la sanción. El veto es la petición de modificar algo. Vetar algo significa cámbielo, por favor modifíquelo. No lo apruebo hasta que se modifique. Eso significa veto. Antes de dar la sanción. Y la sanción, aquí por el contrario, tal vez estamos más familiarizados con la palabra sanción desde el punto de vista de que una sanción es algo malo. Si yo doy una sanción significa que estoy castigando por alguna situación, o que una sanción es una situación negativa o es una negativa a algo. En este caso no, en este caso la sanción es la aceptación, es el acto de aceptación de una iniciativa de ley, y este poder o esta potestad de sancionar una ley la tiene solo el Poder Ejecutivo, es decir, el señor presidente de la República de Guatemala, sea quien sea. Bueno, entonces, ¿cómo se crea una ley en Guatemala? Este es lo que está en esta tablita negra, es el proceso o las palabras claves. Se presenta la iniciativa de ley, se discute, se aprueba, se sanciona, se publica, se aprueba se veta o se sanciona, se publica y se da o se inicia la vigencia, es decir, se establece en qué momento toma vigencia esta ley, y entonces empieza su vigencia, empieza todo según el ámbito que esta ley vaya a regir, empieza todo a funcionar de conformidad con lo que se ha establecido en esta ley. Bueno, entonces la primera parte es la presentación del proyecto de ley. La presentación del proyecto de ley se hace a través de cualquiera de las cinco instituciones que tienen esa potestad. A través de las 5 instituciones que tienen la potestad de aprobar o de presentar un proyecto de ley en el ámbito de su competencia, es decir, con un tema que le competa, para que lleve la fuerza, para que lleve la justificación técnica del por qué es importante que ese proyecto de ley entre a conocimiento, que se discuta, etc. Así que se presenta el proyecto de ley. Si aquí está, inmediatamente después pasa a aprobación, es decir, a lectura, a revisión, y si en el Congreso está de acuerdo, entonces se manda al Ejecutivo, al presidente de la República de Guatemala, para que el Ejecutivo también conozca ese proyecto de ley, se pronuncie en relación a ese proyecto de ley y se manda a solicitar su veto o su sanción. Entonces el Ejecutivo entra a conocerla. Si del Congreso de la República de Guatemala sale, entonces el Ejecutivo entra a conocerla. Si tiene modificaciones, entonces se devuelve al Congreso de la República de Guatemala para que
para que se hagan estas modificaciones, es decir, que se veta, se devuelve al Congreso, pero si no se veta, si no tiene modificaciones, si el Ejecutivo está conforme, entonces se sanciona, es decir, se aprueba. Y al aprobarlo, inmediatamente el Ejecutivo lo traslada para que ésta sea publicada, y en la publicación se establece inmediatamente en que la fecha del momento en que va a empezar o en que va a tener vigencia o rigor esta ley presentada y sancionada. Y eso es básicamente el proceso de creación de una ley en Guatemala. Ahora veamos y discutamos sobre cómo se hace realmente la presentación de el proyecto de ley. Pueden ver mi pantalla, pueden ver la diapositiva o que están viendo ustedes. A ver. Ahí está, ahora ya. Bueno, preguntas importantes que después usted me las va a responder. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley en Guatemala? Después de recibir el proyecto, ¿cuánto tiempo tiene el Ejecutivo para vetarlo y enviarlo al Legislativo? ¿En cuánto tiempo se debe promulgar una ley después de sancionada? ¿Qué pasa si el Ejecutivo no devuelve el proyecto de ley en el tiempo establecido al Legislativo, al Congreso? Después de aprobado el proyecto, ¿cuánto tiempo tiene el Legislativo para enviarlo al Ejecutivo nuevamente? ¿Qué pasa con las leyes que violan el mandato constitucional? Bueno, vamos a ver en esta diapositiva, vamos a resolver alguna de esas preguntas. Lo primero que vamos a resaltar en esta diapositiva es que aquí están planteados las 5 instituciones que, según la Constitución Política de la República de Guatemala, sí tienen la potestad de presentar proyectos o iniciativas de ley. Y la primera de esas instituciones, obviamente, es el Congreso de la República de Guatemala. Digo obviamente porque es el ente que, a través del cual se conocen en primera medida las iniciativas de ley. Los proyectos de ley entran al Congreso y ahí es en donde se dan los primeros pasos importantes. El Congreso lo aprueba, entonces pasa para veto o sanción del Ejecutivo. Así que el Congreso tiene la potestad o la facultad de presentar proyectos de ley. Adicional, también el Ejecutivo. El Ejecutivo, a través de su Consejo de Ministros o las instituciones que conforman el gobierno central, y a través del presidente de la República de Guatemala. Esta es otra de los entes que tienen iniciativa de ley, que tienen la potestad de presentar iniciativa de ley en un tema de importancia y según el ámbito de su competencia. Otra de las instituciones que tienen la facultad para presentar iniciativas de ley es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Otra de esas instituciones es la Corte de Constitucionalidad, de la número 4, y finalmente el Tribunal Supremo Electoral. Y estas son las 5 instituciones reconocidas por la Constitución Política de la República de Guatemala que pueden presentar proyectos de ley a quien corresponda. Cuando digo a quien corresponda, va en la siguiente medida. Cuando los ciudadanos que no formamos parte de ninguna de esas instituciones queremos presentar una iniciativa de ley, ¿cuál es el camino correcto a seguir? Abocarse a cualquiera de estas instituciones según el ámbito de competencia, según el tema de ese proyecto de ley. Lo que han hecho en Guatemala a lo largo de estos últimos 20, 30 años que llevamos después de la firma de la paz, es que se han creado, o la sociedad civil se ha organizado en diferentes ONGs, y a través de ese nombre, a través de ese título, de esa figura que les reconocen personalidad jurídica, ellos presentan sus proyectos de ley abocándose a estas instituciones según el ámbito de su competencia. Por ejemplo, si yo, cuando se promulgó, se emitió la ley que pena el maltrato animal en Guatemala, eso se hizo a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del MAG. Así que hubo una
un grupo de la sociedad civil organizado, una ONG, representantes de la sociedad civil, específicamente de los intereses de proteger los derechos de los animales, presentó su proyecto de ley, lo fundamentó, sin duda alguna presentó diagnósticos, estudios técnicos, etcétera. El MAGA al MAGA le pareció pertinente la idea, revisó y probablemente pidió que se cambiaran, que se mejoraran ciertas situaciones, y posteriormente lo pasó al Ejecutivo, lo revisó y el Ejecutivo se lo pasó al Legislativo para que lo revisara también, y de esa cuenta decidieron sancionar y promulgar esa ley. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, de temas de salud, que queremos reformar el sistema de salud en Guatemala, ya no queremos que sea correctivo o reactivo, sino que queremos que sea el sistema de salud sea preventivo, y necesitamos emitir una ley para eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quiénes nos abocamos? Nos abocamos inicialmente al Ministerio de Salud y a todas las instituciones que trabajan con ellos. Por ejemplo, el ICS y cualquier otra institución relacionada que tenga conocimiento, que tenga estadísticas, que tenga datos relacionados a la salud y a la situación de salud de la población de Guatemala. A través de ellos se puede emitir, se puede presentar un proyecto de ley en ese sentido, y así cada institución va y tiene o está definido su ámbito de competencia, y en función de ese ámbito de competencia ellos presentan los proyectos de ley. ¿De acuerdo? Bueno, si una ley o proyecto viola el mandato constitucional, ¿qué sucede? Si una ley viola el mandato constitucional, ni siquiera puede nacer a la vida, porque va a ser nula en el mismo momento que se escriba, se ha establecido. Un mandato constitucional es todos los derechos que la Constitución me garantiza. Por ejemplo, la Constitución me dice que tengo libertad de culto, que yo puedo elegir cualquier religión para profesar en este país, cualquiera de las que están aquí vigentes o fuera del país, siempre que no violen tampoco el mandato constitucional de respetar la vida, porque nuestro Estado garantiza la vida. Entonces yo tengo libertad de culto. Bueno, resulta entonces que ahora algunas ONGs, algunos miembros de la sociedad civil organizada, consideran que la religión es algo que no ayuda a progresar a la sociedad. Entonces proponen un proyecto de ley que diga que nadie puede tomar bando, que nadie puede profesar ninguna religión, y que se prohíben las religiones en Guatemala. Entonces, ¿qué pasa con ese proyecto de ley cuando llega a conocerse? Ese proyecto de ley, si logra pasar hasta el Congreso de la República de Guatemala, es nulo, ni siquiera se entra a discutir, porque la esencia o el espíritu de la ley, dirían los abogados, el espíritu de la ley está violando un mandato constitucional, está violando mi derecho constitucional, que es libertad de culto. ¿Sí me explico con esto, chicos? ¿Sí me voy a entender con esto? ¿Tienen alguna duda en relación a? Claro, licenciada, gracias. Bueno, gracias. ¿Qué ocurre? Si el Ejecutivo no devuelve el proyecto de ley vetado y aprobado, entonces el Legislativo puede darlo por aprobado y publicarlo dentro de los 8 días siguientes. El Ejecutivo, si el Ejecutivo, empecemos desde el Legislativo le envía al Ejecutivo un proyecto de ley para que lo revise y le da 10 días. Si durante ese tiempo el señor presidente no se pronuncia, entonces el legislativo inmediatamente, es decir, al día número 11, ya lo puede estar publicando sin necesidad que el presidente se haya pronunciado para eso. Tiene la potestad, tiene la facultad de hacer. Y dentro de los 8 días siguientes, dice aquí. Bueno, ahora regresamos aquí. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Según lo que acabamos de ver, ¿quiénes son las instituciones que tienen iniciativa de ley? Legislativo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Recuerdan las demás?
El El Congreso. Consejo de Ministros y la Universidad de San Carlos. El Consejo de Ministros está representado por el Ejecutivo, muy bien. Entonces me decía, el Legislativo, el Ejecutivo, la Universidad de San Carlos, muy bien, faltan dos. El Tribunal Supremo. Excelente, el Tribunal Supremo Electoral, ¿quién más? ¿Uno más? Corte Suprema de Justicia. Muy bien, excelente. Bueno, y segundo, después de recibido, no, bueno, antes aquí, si yo soy un miembro de la sociedad civil y tengo un proyecto de ley que presentar, ¿qué debo hacer? ¿Puedo presentarlo a título personal de mi ONG o cuál es el camino a hacer? Se acerca a cualquiera de las instituciones como la universidad o otra institución que esté legal para que la pueda ayudar a dar a conocer esa iniciativa. Muy bien, excelente, muchas gracias. Siguiente pregunta, después de recibido el proyecto, ¿cuánto tiempo tiene el Ejecutivo para vetarlo y enviarlo al Legislativo? Diez días. 10 días tiene el Ejecutivo para vetarlo y enviarlo al Legislativo, es decir, revisarlo, hacer sus anotaciones y pronunciarse. Si quiere que se modifique algo, entonces lo envía por la vía formal. Tiene 10 días. Si en 10 días no lo hace, entonces el Congreso de la República lo puede hacer inmediatamente, puede mandarlo a promulgar inmediatamente dentro de los 8 días siguientes. Tercera pregunta, ¿en cuánto tiempo se debe promulgar una ley después de sancionada? Es decir, la ley fue sancionada. Y sancionada significa que la ley fue aprobada por el presidente de la República. ¿En cuánto tiempo se puede promulgar una ley después de que el presidente dijo sí, sanciona? Son 8 días hábiles, Linda. 8 días hábiles, ok. Esto es por la referencia que tenía en la diapositiva anterior. Sí, algo sí me pareció recordar que vi la diapositiva, no sé si estoy mal. Bueno. Ok. Son 10 días hábiles. Son 10 días hábiles. Y cuando decimos días hábiles, nos referimos a días de lunes a viernes. Y cuando hablamos de días calendarios, nos referimos a los días en los que incluimos sábados y domingos. Pero según la ley, son 10 días hábiles. ¿Qué pasa si el Ejecutivo no devuelve el proyecto en el tiempo establecido? ¿Qué pasa si el Ejecutivo no devuelve el proyecto en el tiempo establecido? Si no se lo devuelve al Congreso en el tiempo establecido. El Ejecutivo lo puede aprobar inmediatamente. Muy bien, excelente. Pero es el Legislativo, es el Congreso, lo puede aprobar inmediatamente, lo puede mandar a promulgar inmediatamente. Muy bien, excelente. Después de aprobado el proyecto, ¿cuánto tiempo tiene el Legislativo para enviarlo al Ejecutivo? El Legislativo, cuando decimos aprobado, que después de aprobar, que yo llevé, por ejemplo, yo, miembro de la sociedad civil, llevé mi proyecto de ley al Congreso y todos los... el Congreso se puso a revisarlo y todos estuvieron de acuerdo en que sí, se aprueba, entonces mandémoslo al Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo tienen para mandarlo al Ejecutivo? Después de aprobado, tienen 10 días. Y finalmente, ¿qué pasa con la ley que viola el mandato constitucional de forma descarada? Si yo presento un proyecto de ley que dice, por ejemplo, sí, eso está bueno. Si yo presento un proyecto de ley que dice que un día al año todos los ciudadanos guatemaltecos tenemos derecho
de matar a cualquier otro ciudadano entre las 6 de la tarde de un día y las 6 de la mañana del siguiente día, tipo la película La Purga. ¿Qué pasaría con esa ley en Guatemala? ¿Se aprueba? ¿Sería nula, licenciada? No. ¿Por qué? Porque está en contra de los puntos que determina la Constitución de la República. Muy bien, excelente. Porque está violando el mandato constitucional, porque está violando la razón de ser de nuestra Constitución también. No solo está violando el hecho de que la ley me garantiza que el Estado de Guatemala me garantiza la vida, sino está violando probablemente una serie de aspectos adicionales como la libre locomoción o la libre emisión de lo que pienso, etcétera. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta en relación a esto? Si no, continúo yo con las preguntas. Bueno, pregunta número 1 entonces. ¿Qué proyecto de ley o qué tema le gustaría que se trabajara en una ley, que se trabajara como un proyecto de ley y que usted pudiera proponer a través de qué instituciones? Es compleja la pregunta, licenciada. Vamos por partes entonces. ¿Qué tema le gustaría ver en un proyecto de ley próximo? Podría ser los impuestos, Muy bien, para, específicamente qué. los impuestos para los nuevos emprendedores. Obviamente pequeñas empresas, no grandes, sino pequeñas, para poder apoyar más ese emprendimiento y que les pueda crecer. Muy bien. Usted propone Una una exoneración de ley. impuestos sería. Sí, perdón, podría ser una exoneración del IVA o una parte del IVA durante una cierta cantidad de tiempo para poder hacerse de un capital para poder empezar a trabajar bien. Ok, muy bien. El ISR, mejor, licenciado. Sí, ¿verdad? Eso El sí ISR es un impuesto que lo paga el contribuyente, que es su impuesto. En cambio, el IVA es un cobro por cuenta del Estado. muy bien, interesante, interesante punto, muy bien, Francisco, ahí nos vamos a abocar cuando estemos haciendo ese proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, ¿qué instituciones deberían presentarlo o entrarlo a conocer? Eso lo tendría que conocer el Congreso, pero ser presentado por alguna institución como, no sé, la Universidad de San Carlos. No, ok, pero haga de cuenta que de esas 5 instituciones, y la pregunta es para todos, de esas 5 instituciones no a ninguna le interesa así tanto como para presentarla a título personal. Le interesa mucho en Guatemala, por ejemplo, que creó un gremio de pequeños emprendedores y ellos decidieron crear ese proyecto de ley porque obviamente les conviene. Bueno, entonces, ¿a través de qué instituciones se van con qué instituciones se van a abocar para que éstas sean las que presenten ese proyecto de ley? La Universidad de San Carlos puede ser una porque tiene iniciativa de ley. Sin embargo, y yo les propongo, podría ser a través del Ejecutivo, involucrando a la Superintendencia de Administración Tributaria, por ser directamente a quien va a afectar ese proyecto de ley, si se aprueba. O también podría ser el Ministerio de Finanzas Públicas, por ser el ente rector del presupuesto nacional, y el presupuesto nacional viene de los impuestos que se recaudan, para ver el impacto que podría tener eso en el presupuesto nacional. Y, y bueno, esas dos, entonces sería a través del Ejecutivo. O a través también, lo que muchas organizaciones de la sociedad civil han hecho,
es que lo hacen a través de bancadas en el mismo Congreso o a través de comisiones que se forman en el Congreso. Ellos ofrecen apoyarles y a través de ellos los presentan. También es válido y les ha funcionado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otro tema les gustaría ver en ese sentido como un proyecto de ley próximo? Una ley que promoviera el fomento, que fomentara la adquisición de vivienda popular. Muy bien, interesante. Una ley que fomente la adquisición de vivienda popular. Excelente. ¿Con qué institución se abocaría para este proyecto? Jóvenes, ¿con qué instituciones se abocarían para este proyecto? ¿Y qué otros temas les interesan? Tal vez alguna ley que, que retire el beneficio que tienen ahorita los funcionarios públicos, que es el antejuicio, algo como para poder quitar ese beneficio. Muy bien, sí, me parece. Podría entrar a realizarse una ley de esa naturaleza. Excelente, aunque no todos lo tienen, no todos lo tienen. Pero hay cierta degradación en esa situación. Eh, por ejemplo, sé que la tienen de gobierno central ministros, pero no la tienen los secretarios. Decirle algo, el secretario o la secretaria de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva no tiene antejuicio. Así, en ese sentido. Pero me parece muy interesante, muy bien, excelente también. Bueno, los demás, entonces empiezo a preguntar con lista. Tengo una lista aquí a las personas que están presentes, pero quienes están realmente en la clase. A ver, vamos a empezar por orden alfabético y vamos a empezar por Steve Mazariegos. Steve, ¿qué proyecto de ley le gustaría que se entrara a conocer? ¿O qué proyecto de ley, sí, qué proyecto de ley le gustaría que se propusiera? ¿Qué proyecto de ley propondría usted y a través de qué instituciones? ¿Está presente, Steve? Sí, buenas noches. Buenas noches. No sé, tal vez como solo por tema de ejemplo, por ejemplo, el aborto. No sé. Muy bien, sí, aquí estamos con temas de ejemplo y sin entrar en polémica, me parece. ¿A qué institución le pediría apoyo para este proyecto? Quizá alguna ONG. ¿Como cuál? No, pero. Eh, Haga de cuenta que usted está en esa ONG. Entonces, ya hicieron su proyecto de ley y ahora, ¿a cuál de las 5 instituciones que tienen eh, potestad para presentar proyectos de ley se abocarían? ¿A cuál de estas instituciones usted le pediría ayuda para que en su nombre presente ese proyecto de ley? Alguna de las 5 que mencioné anteriormente, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Tal vez, por ejemplo, al PSE para que sea como esta votación, no sé. Este, Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien así espontáneamente quiere proponer otra institución para este tema? B sería al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Muy bien, excelente. Y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es parte del Ejecutivo. Entonces, a través del señor presidente presentan el proyecto de ley. Muy bien, excelente, Ana. ¿Por qué razón iríamos a ese ministerio? La pregunta no es necesariamente para Ana o Steve, sino para cualquiera que quiera responder. Que quiera su asistencia. ¿Por qué iríamos a ese ministerio o a cualquier otra institución que se le ocurra en relación al tema que se mencionó al inicio, en relación a una ley relacionada al aborto? Steve no dijo si era para promover el aborto o para sancionar el aborto, independientemente de cuál sea lo que vayamos a proponer en esa ley, la pregunta es, ¿qué instituciones nos pueden apoyar en ese sentido? A dar una opinión técnica, a revisar el proyecto objetivamente, porque es ámbito de su competencia. Cuando hablamos de los impuestos aquí, hablamos sobre la SAT, sobre el Ministerio de Finanzas Públicas, probablemente sería bueno que entrara también otra institución a conocerla, como la bancada de finanzas del mismo Congreso, o perdón, en la Comisión de Finanzas del mismo Congreso, pero bueno, el punto es que necesito saber que tenemos la capacidad de ubicar la información y de ubicar cómo, según la organización del sector público, cuáles son las instituciones que les corresponden ver qué temas que a ustedes les van interesando. Entonces, seguimos con la lista. A ver, María René. María René, ¿está presente? Ya hay dos personas que tienen levantada su manita, Ah, perdón. ¿Quiénes son? Josías y Anayans. Ok, nos escuchamos. Gracias, Miguel. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo le va, Josías? Gracias. Bueno, como ejemplo, me gustaría aportar como iniciativa de ley, tal vez, que después de pagado el impuesto de circulación, la municipalidad de alguna manera esté obligada a restaurar a la principalidad de cada, conforme a su jurisdicción, ¿verdad? Esté obligada a darle mantenimiento a las calles. Y tal vez lo profundía a través del Ministerio de Comunicaciones, Lex. Muy bien, excelente. Excelente a través del Ministerio de Comunicaciones. Pero si va a involucrar ahí, está usted obligando a través de una ley, está usted proponiendo que se obligue a una institución adicional. Entonces tendría que dársele participación. Es buena idea decirle a la gente que mira, ahí le va la pedrada, prepárese. Sería bueno también involucrar a la ANAM, para que a la Asociación Nacional de Municipalidades, para que estén conscientes de lo que viene y también puedan opinar. En la ley, pues el crear una ley, el objetivo no es tanto molestar o obligar, sino buscar una solución efectiva, porque lo que queremos son carreteras en buen estado, ¿verdad? No es tanto fastidiar a las municipalidades y a ver quién puede más, sino que queremos carreteras en buen estado. Entonces, sería bueno también involucrarlos a ellos. Me parece muy buena idea y la ubicación de la información. Gracias, Josillas. ¿Quién más? ¿Quién más tenía su manita levantada? Yo, licenciada, Ah, sí, tenía Anaya. si tenía la duda si aquí podía entrar el Ministerio de Trabajo ¿En qué como tema? ejemplo. Por ejemplo, en base a cuando las empresas no quieren dar la liquidación cuando uno sale o cuando lo despiden o algo así, no sé si podría entrar como ese tema. Muy bien, pero ¿cuál sería el espíritu de la ley que propondría?
Mm, bueno, la verdad es que no sé, no, como que no he planteado muy bien mi propuesta, pero sí he visto muchas veces, tal vez en publicaciones de Facebook o algo así, de que empresas como que no quieren pagar la liquidación del empleado, entonces, no sé, me llamaría la atención mucho eso y me enfoqué como en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que, pues, no sé, Sí, claro. porque ujú, muchas veces como que tal vez em, como que no sabemos qué hacer en ese momento y como que hay, realmente yo no he leído bien eso, pero hay como un tiempo específico donde uno puede ir a manifestar eso, ¿verdad? Creo que son como 30 días o algo así para ver eh, si al final pues sí el Ministerio de Trabajo puede hacer algo o algo así. No, no estoy muy empapada del tema, por eso pues lo propuse, ¿verdad? Ok, muy bien, Anaya. Sí, es al Ministerio de Trabajo a quien le corresponde ver ese tema y de hecho tienen inspectores y cada que hay una denuncia, por cualquier razón que le corresponda ver, que es quien regula la relación de esa naturaleza con las empresas privadas y los colaboradores o sus trabajadores, sus empleados, es el Ministerio de Trabajo al que le toca ir a ver y garantizar que cada empresa esté cumpliendo con los derechos que le corresponden a sus empleados. Se supone que sus inspectores hacen ese trabajo y que cuando la gente llega, ellos se encargan de asesorarlas, de tomar sus denuncias, etc. Entonces, se supone que esa parte está cubierta. Es decir, sí es su trabajo, ellos lo tienen que hacer y ellos lo están haciendo. No tengo mayor conocimiento de casos específicos porque he sabido de casos exitosos aquí en Guatemala. Mi mejor referente es de una persona que le ganó una demanda, creo que por 1 millón de quetzales a Coca-Cola. Ese es mi mayor referente y en ese sentido digo, bueno, pues el sistema funciona, la persona se atrevió a hacerlo, ganó la demanda y Coca-Cola tuvo que pagar, y siendo Coca-Cola, no cualquier otra organización. Y resalto el nombre por el hecho de que es una empresa transnacional con fama de, de darle cierto trato especial no muy bueno a sus sindicatos. Entonces, a eso me refiero, al hecho de que es una empresa que tiene antecedentes bélicos y que no cualquiera estaría dispuesto a tener problemas con esa empresa. Bueno, pues aquí en Guatemala ya hay un precedente, le ganaron una demanda, el Ministerio de Trabajo hizo su trabajo y existe el precedente. Entonces, yo tengo en mente que esa parte del sistema funciona, en Guatemala funciona. Pero podría fortalecerse, podrían revisarse las leyes y podrían proponerse mejoras para minimizar esos casos, porque que lleguen a ese nivel pues, significa que algo hicieron mal desde el inicio y debemos evitar eso. Y sí, me parecen asuntos de trabajo con el Ministerio de Trabajo. Muy bien, Ana Yancy. ¿Alguien más? Sí, licenciada, está Francisco Centeno y luego Ana Alonso. Bueno. Sí, Francisco, le escucho. Licenciada, tal vez el tema que la compañera Nayansi quería mencionar sería tal vez una ley que promulgara una indemnización universal, ¿verdad? Ya sea que el trabajador renuncie o lo despidan, pues que tenga una indemnización. En algunos países lo que hay es un como preaviso, ¿verdad? Que los trabajadores tienen una obligación de dar un aviso con cierto tiempo de anticipación y si lo cumplen, entonces el patrón no tiene la obligación de pagarle la indemnización también, aunque renuncie, ¿verdad? Sería un ejemplo. Muy bien, gracias Francisco. Sí, me parece muy buena idea la indemnización universal. No había caído en cuenta de eso, no recordaba que no era así en Guatemala. Gracias Francisco, excelente, muy bien, sí, me parece una buena idea, una buena propuesta de ley. ¿Quién sigue? Sigue Ana Alonso y luego María Magda. Bien, acerca de eso, yo también conozco un caso donde el Ministerio de Trabajo sí ayudó bueno, era una empleada y a ella la despidieron sin justificación, sin nada, y el Ministerio de Trabajo llegó y sí sacó lo que le correspondía y un poco más,
porque como fue despido, o sea, no le justificaron por qué razón la estaban despidiendo. Ajá. Ah, bueno, tenían que indemnizarla. Excelente. Excelente, sí, hay muchos casos de esa naturaleza. Los inspectores de trabajo hacen muy buen trabajo. Tan buen trabajo que cuando ellos se jubilan, el sector privado anda pensando y buscándolos para contratarlos como asesores también. Me parece, gracias por el dato, Ana, muy bien. Y María Magdalena era la otra persona, ¿verdad? Sí, Ligda, pues aquí en Guatemala pues hay algunas empresas que sí trabajan con la indemnización universal. Ujú, Renuncia uno al plan, le pagan. ujú. Con respecto a lo que dijo la compañera de ir al Ministerio del Trabajo, es bueno, pero también tiene como consecuencias, ¿verdad? Porque al momento que usted hace una demanda de esa naturaleza, usted va a otra empresa y hay como represalias, porque ya lo toman a uno como una persona problemática, o sea, tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Como cualquier tema. Gracias, Liz. Gracias, María Magdalena. Sí, tienes razón, queda manchado su expediente laboral, ¿verdad? Eh, Cosa que no debería ser así. Las personas se supone que están reclamando un derecho, algo que les corresponde, pero el sistema entiendo que funciona de esa manera. Que, y sí, obviamente, esta persona que, o las personas que hacen eso, se tienen que atener a las consecuencias posteriormente. Porque las empresas dicen, bueno, es que se fue porque era un mal trabajador, pero si era un mal trabajador, ¿por qué no le hizo un proceso de despido? ¿Por qué no le aplicó el proceso disciplinario? Y entonces ahí va a estar justificado el despido. Y todo lo hacemos mal. Dice Stephanie, lo que pasa en este caso es que las empresas amenazan a los trabajadores con demandarlos o presentar una contrademanda. Bueno, es cierto, Stephanie también tiene la razón. El tema es bien interesante, fíjense. Pero de esta cuenta yo solo les quiero recordar que vivimos en Guatemala, que nos acoge un sistema tutelar. Nuestro estado es paternalista y eso significa que nuestras leyes están diseñadas para defender al más débil. Y les guste o no al sistema en general, eso significa que si llega una persona ante un juzgado de trabajo y dice, mira, a mí la empresa me pagaba 10,000 mensuales por limpiar todo el edificio, y la empresa dice, no, a usted le damos el salario mínimo, no, me pagan 10,000 mensuales, el salario mínimo le daban, entonces es la palabra de uno contra el otro. Así que el señor juez lo que hace es darle validez al más débil, que es a la persona. Por un lado. Por otro lado, eh, quien tiene que aportar las pruebas de que es como dicen que es la empresa, no la persona. Pues se buscan pruebas para hacer más fácil el proceso, pero legalmente la persona, el trabajador, la persona individual no está obligada a justificarse. Lo que la persona dice que ganaba, que le daban, que el trato que tenía, todo se toma como válido porque el señor juez sabe que vivimos en un estado paternalista con derecho del trabajo tutelar que va a favorecer al más débil siempre. Quien se tiene que justificar, buscar las pruebas y ver cómo declara o hace válida o sustenta su palabra en la empresa. Así que normalmente en estas situaciones, aunque la empresa también haga una contrademanda, si no hizo un proceso disciplinario, si no hizo un proceso de despido adecuado, lleva a que perder, aunque lleve tiempo, porque eso es lo más seguro, que va a llevar tiempo, que van a hacer muchas citaciones, que en esas citaciones la empresa no va a mandar a su representante, y va a buscar las estrategias de desesperar a la persona, porque la persona si llega, porque si quiere que se arregle pronto, que le paguen, etcétera, y, y entonces va a utilizar cualquier situación para alargar el proceso, pero quien lleva las de ganar siempre van a ser las personas individuales. Y si tiene pruebas, es mucho más fácil, es fácil hacer valer sus derechos. El problema es que las empresas no tienen quien los asesore bien, porque si hacen un proceso adecuado y disciplinado y un proceso de disciplinario adecuado, no tendrían que llegar a esas instancias, tienen las pruebas y no hay ningún inconveniente. Pero como no lo hacen, no se asesora,
no tienen buenos jefes de recursos humanos o asesores de recursos humanos, entonces les meten gol por todos lados. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? ¿No? ¿Seguro? Ok. ¿Y Stephanie? Licenciada, no sé si escuchas que aquí hay mucha bulla en mi colonia. Sí la escucho, sí la escucho. Fíjese que en ese caso, bueno, como decía María Magdalena, tiene sus ventajas y desventajas porque en el caso de mi cuñado lo despidieron y a él sí lo amenazaron, o sea, directamente lo amenazaron diciéndole que si él presentaba alguna denuncia en el Ministerio de Trabajo, o sea, ellos mismos tenían sus propios abogados que podían llevar todo el caso. Y, o sea, mi cuñado trabajó aproximadamente 8 años en una empresa en donde no ganaba nada mal y le redondeaba aproximadamente un buen tanto de dinero. Un despido sin ninguna buena intención, pero yo me di cuenta que la empresa estaba despidiendo al personal que tenía más tiempo, o sea, más años. Y mi cuñado trabajó ahí y no le dieron absolutamente nada. Entonces, pues le dijeron que fuera al Ministerio de Trabajo, pero él decía, es que ellos me pueden contrademandar y yo voy a terminar perdiendo y puedo terminar perdiendo pues hasta la casa. Entonces creo que ese punto sí es muy importante, Ligda, porque a veces uno como que no tiene dónde jalar, ¿va? O el miedo a animarse a hacer las cosas también, ¿verdad? Sí, sí, Stephanie, es más que otra cosa el miedo. Y tenemos miedo porque no conocemos, porque como somos buenos ciudadanos y somos buenas personas y somos buenos trabajadores, nosotros no andamos viendo cómo molestar a las demás personas, sino andamos buscando cómo aprovecharnos de la situación y del sistema. Y eso es muy común. Entonces, esas personas, esas empresas que sí abusan de sus trabajadores, sí tienen muchos abogados que se las saben todas y que son muy pilas, pero yo les insisto, al final de cuentas, vivimos en un estado paternalista. Y precisamente por ese tipo de abusos que a lo largo de la historia han hecho muchas empresas, es que nuestra ley laboral tiene que ser de esa manera, tiene que ser tutelar, proteger a la parte débil. Y pues hasta el momento yo he sabido de muchas personas que han ganado demandas a las empresas. Incluso he sabido de personas que sí fueron despedidas justificadamente, pero no les hicieron el proceso adecuado y ganaron la demanda. También he sabido, y esto es de los casos que más he sabido, de personas que han terminado haciendo arreglos con la empresa. La empresa les propone un arreglo y pues por tal de que eso no se alargue más tiempo, las personas aceptan y está bien en la decisión de cada quien. Pero yo no he sabido de personas que pierdan una demanda ante una de esas empresas. En todo caso, las personas de derechos humanos siempre están al pendiente de ese tipo de abusos. Cada vez que cae una denuncia de algún abuso similar con ellos están pendientes, ellos le dan seguimiento y con su seguimiento garantizan de que el proceso se haga adecuadamente. Si la persona fue despedida injustificadamente, lo justo es que haga valer sus derechos en el sistema. Y en eso sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que vayamos a quemar llantas y buses al frente del Congreso. No. Pero sí estoy de acuerdo en que la gente utilice las leyes que tiene a la mano y que con las reglas del juego haga valer sus derechos. Porque para eso fueron hechas las leyes. Eh, pero tenemos que conocerlas y no tenemos que tener miedo. Tenemos que ir con todo conociendo. Para terminar la clase del día de hoy y derivado de esto, les cuento un caso que una amiga mía vivió hace poco, hace un par de años. Voy a omitir una institución. Ella trabajaba en una institución pública y que puede ser descentralizada, autónoma, semiautónoma, X. A esa institución el Congreso le mandó a decir que tenía una vacante como director financiero, que si tenía alguna propuesta que mandara a la persona que quisiera. Entonces, esa institución tenía sus candidatos, tenía sus favoritos.
y, y dijo, bueno, pues le voy a decir a fulano su tal. La información se filtró y esta mi amiga se enteró y dijo, bueno, yo voy a participar, yo quiero participar, entonces voy y hablo con la máxima autoridad de esa institución, fue, y esa persona le dijo, no, mija, ¿cómo vas a creer? Es trabajo para hombres, es la dirección financiera del Congreso, no es trabajo para hombres, es trabajo para una flor delicada, le dijo. Y entonces la niña entró en berrinche y dijo que quería ese puesto, así que fue y leyó todas las leyes del Congreso y las funciones específicas de ese puesto, se postuló y la llamaron a entrevista. Y resulta que en la entrevista se la querían hacer únicamente con las personas de recursos humanos. Y en la ley está establecida que las entrevistas para esos puestos tienen que ser públicas. Y ella citó esa parte de la ley. Entonces suspendieron la entrevista en ese momento y la citaron un nuevo día y la entrevista fue pública. Y estaban los otros dos candidatos y esta chica. Y pues los otros dos candidatos, obviamente, ellos iban recomendados, entonces no iban preparados, eh, no respondieron adecuadamente, ella sí respondió adecuadamente, todo conforme a lo que decía la ley del Congreso y las funciones del cargo. Al final de cuentas, ella ganó esa convocatoria, ella se quedó ahí y las otras personas no. Bueno, mi punto es el siguiente, corrupción la vamos a ver por todos lados, pero las mismas leyes nos dan a nosotras, a nosotras las personas que no estamos involucradas en otros sistemas, nos dan las herramientas para hacer valer nuestros derechos. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer las leyes y citarlas cuando sea necesario y así hacemos valer nuestros derechos, sin miedo. Si queremos que nos tomen en serio, tenemos que hablar en serio. Y hablar en serio es citar la ley y citar la técnica. Bueno, entonces chicos, con eso los dejo hoy. Me dio gusto verlos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el día martes. Nuevo tema. Entramos a un nuevo tema y no se les olvide que nos vemos con las personas que tienen el examen extraordinario. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Que tengan una feliz noche. Pues, se cuidan mucho. Ligda, disculpe. La pareja de hoy es estudiar las leyes, ¿verdad? Para estar preparados. Así es, María Magdalena. Así es. Feliz noche. Feliz noche, María Magdalena. ¿Alguien más me habló? ¿No? Ligda, disculpe, ¿cuánto va a tardar el examen? 2 horas, Stephanie, mismas condiciones que el examen normal. Ah, vaya. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche. Adiós, buenas noches, Nancy. Buenas noches, niñas.
Alexa, enciende José 1.